Muy buenas tardes. Estamos comenzando nuestro encuentro de estudio bíblico de día miércoles. Hoy es 19 de mayo de 2021. Estamos ya en el umbral de la segunda mitad del mes de mayo y como cada miércoles nos detenemos en la mitad de la semana para recargar nuestras baterías espirituales y para tener contacto con la palabra del Señor, orar y también tener encuentro entre unos y otros a través de este medio. Así que si tiene algún saludo para alguien, escríbalo ahí en su página y todos lo verán y así podemos tener intercambio entre unos y otros. Antes de comenzar con lo que usualmente hacemos cada miércoles, orar y estudiar la palabra del Señor, tenemos un par de cosas que recordar. La primera, una vez más, congratular con todo nuestro corazón a la señorita Mariel Melchor. Ella desde el jueves pasado es la doctora Mariel Melchor, doctora en terapia física de la Universidad de Texas aquí en El Paso. Así que estamos muy orgullosos y también muy contentos de que ella haya logrado este tremendo triunfo académico. Así que Mariel, una vez más, nuestro abrazo y nuestro saludo y nuestra felicitación con todo nuestro corazón. También recordarles que seguimos esperando más artículos para la próxima yarda, para la próxima yard sale o garage sale. Necesitamos cachivaches en buen estado. Así que siga buscando, siga tomando decisiones donde pueda traer cosas al templo que son de valor para otras personas y que para usted, después de 25 años que no las ha usado, pues ya sencillamente no tienen valor. Así que si necesita llevar al templo algo grande o luminoso, hable con nuestra hermana María Helion. Ella es nuestra gerente de esta actividad, así es que ella se encargará de ayudarle también en esto. Muy bien, y también seguir reiterando, esta misma tarde tuve contacto con dos personas relacionadas, una con la iglesia y la otra pues por empatía con la iglesia también. Así es que, y las dos personas sin tener la vacuna del coronavirus. Así que les animamos, les dimos las opciones y les compartimos que en este momento hay que buscar simplemente. Una vez que encontramos, hay que ir y después de eso hay que vacunarse. Y después estar preparado en las próximas siguientes 2, 3 semanas, o son 4, ya me olvidé, pero estar atentos para la segunda dosis. Todavía hay muchas personas que no se han puesto la vacuna del COVID-19. Es momento y tiempo de hacerlo ya, no esperemos para mañana. Y por supuesto reiteramos la necesidad de seguir usando la máscara, lavándose las manos y manteniendo la distancia física entre unos y otros. La declaración del presidente y también la declaración de la directora de CDC la semana pasada, aunque fue una noticia muy bien recibida y que trae mucha alegría a todos, es una recomendación de ellos, no es un mandato, no es una orden, ni excusa esto el hecho de no usar estos elementos. Así que mientras veamos que es necesario, sigámoslo haciendo, por favor. También compartirles que desde el domingo pasado estamos anunciando que regresamos al templo, exactamente. Vamos a regresar al templo y con esto tenemos respuesta a una pregunta que se había reiterado ya en varias ocasiones en distintos momentos de parte de distintas familias y miembros de la iglesia. Así que estamos preparándonos, estamos en la última etapa de preparación para regresar al templo. ¿Cuándo vamos a regresar? Esa es la pregunta clave. 13 de junio del año 2021, o sea, en mi cálculo serían 3 semanas más, 3 semanas más. Así que en 3 domingos más estaremos ahí en el templo de la calle Fillmore número 3900, todos juntos para alabar al Señor en vivo y en directo, o como se dice hoy en día, de manera presencial, ¿verdad? Así que ese es el término que se ha acuñado y la invitación es para que anote la fecha, para que se prepare espiritualmente, con ánimo, con alegría. También ore por cada uno de la iglesia, oren por el pastor para que también esté bien preparado y también comparta con otros la noticia. Muchos de ustedes han sido agentes de invitación para otras personas. Bueno, ahora tienen que ser agentes de recuerdo
para esas personas que les han acompañado, que han visitado la iglesia, que han participado en una u otra ocasión, y para decirles que el domingo 13 quieren que les acompañe porque estaremos todos juntos en el culto de ese domingo de manera presencial allí en el templo. Así que esa es la buena noticia para estos días. Y como dijimos el domingo pasado, iniciaremos primero solo con el culto de adoración de los domingos. Luego, un mes después, con prudencia, iremos incorporando las otras actividades. Si todo va funcionando suavemente, de acuerdo a las expectativas, pues vamos a ir agregando. Si hay algo en lo cual debemos reevaluar, detenernos o eventualmente retroceder, lo haremos por el bien de todos. Por supuesto, mientras estemos desde el primer domingo juntos, mantendremos la distancia física entre unos y otros. Usaremos máscaras en el templo y cada uno será medido de su temperatura al entrar al edificio. También evitaremos los saludos con abrazos, manos y besos. Y si alguno de ustedes dice, pero pastor, ya se autorizó el uso de no máscaras en las personas que se han vacunado totalmente. Eso es correcto. Pero como iglesia estamos decidiendo mantener todas estas directrices hasta que estemos completamente seguros de que nada va a acontecer en el templo y que nadie va a ser contagiado de ninguna manera. Así es que esto es un asunto donde la autoridad hace una recomendación y cada institución decide lo que es mejor para sus miembros, para su comunidad, y nosotros estamos decidiendo eso. Así es que vamos a respetar todo esto porque en eso está el espíritu de alabar al Señor todos juntos, es que unánimemente estemos todos, y si alguien pues no quiere ir porque tiene que ponerse la máscara, pues le vamos a agradecer que se abstenga mientras tanto y que espere las siguientes 4 semanas cuando decidamos cómo lo vamos a seguir haciendo, y allí podrá reintegrarse. Sin embargo, todos debemos tener esta amplitud de criterio y de consideración, de tal manera que estamos volviendo al templo después de una jornada de casi 15 meses y no queremos tener la experiencia de tener que regresar hacia lo pasado. Así que ánimo para todos. Estamos en un momento crucial de la historia de la iglesia y de este mundo, así que vamos a seguir adelante con nuestros planes. Así que dicho todo eso, vamos al momento de oración, donde cada semana, a mitad de la semana, oramos también e intercedemos los unos por los otros. Así que aquí están los motivos de oración para este miércoles. Damos gracias por la buena noticia que recibió la hermana María Elion en cuanto a su salud. Todos los exámenes salieron maravillosamente bien. También don David Arriaga, el concuño de María Elion, se está recuperando de manera extraordinaria acá en el norte del país. Yo digo el norte del país porque no recuerdo exactamente si fue en uno de los estados del norte, arriba de Colorado, arriba de... ¿qué más? Bueno, uno de esos estados. Así que lo bueno es que don David está todavía hospitalizado, pero en franca recuperación. Seguimos orando por la esposa del doctor Lorenzo Aragón. Ella todavía no sale de este lugar de rehabilitación. Estamos pidiéndole al Señor que Él haga un milagro para que pronto se reúna con su familia en su hogar. Seguimos orando por Everly, la pequeña de Génesis. Ella, Génesis, es la hija mayor de la hermana Chari y José Luis. Así que estos jóvenes hermanos ya son abuelos. Así que oramos por esta pequeñita de 6 meses que nació con algunas deficiencias en su cuerpecito. Y también seguimos orando por Cristina Segura. No hemos tenido contacto telefónico todavía con ella. Esperamos que esté mejor. También por Mariel Melchor, que el Señor le bendiga en esta nueva etapa de su vida. Y también esta tarde oramos por la hermana Helen San Martín. Ella el día lunes, si no mal recuerdo, correcto, tuvo un pequeño accidente en el garaje de su casa y se quebró un dedo de su pie derecho, izquierdo. No es como Messi ella, porque ella es izquierda. Derecho. Bueno, el asunto es que anda con una bota de
de yeso, pero que no es yeso, y por eso pues ahora anda averiada por las próximas 3-4 semanas. Así que oremos también para que ese huesito se pegue de nuevo, ¿verdad? Se solde, se solidifique de nuevo y que ella pueda volver a la normalidad. Si hay otro motivo de oración que usted tenga en su corazón, pues únase a esta oración y vamos a interceder los unos por los otros en este día. Padre nuestro, gracias por esta maravillosa oportunidad que tenemos de estar en comunión contigo y también de manifestar no solo nuestras actitudes de gracias para contigo, sino también peticiones que se suman a la vida y que nos traen en muchos casos dolor, inconformidad, también incomodidad. Pero Señor, qué alegría cuando nos damos cuenta que tú has estado de manera maravillosa junto a cada uno restableciendo la salud. Por eso te damos gracias por la vida de María, nuestra hermana María Elion, que después de un tremendo susto ha tenido la buena noticia de que todos sus exámenes están normales. Te alabamos, Padre, por eso. También por don David Arriaga, el concuño de nuestra hermana María, que se recupera de un tremendo accidente que tuvo allí en su trabajo. Gracias, Señor, porque lo has restaurado y estás en el proceso de sanarlo completamente. Seguimos pidiéndote, Padre, un milagro en la vida de la señora Aragón. Ella te conoce, Padre, como lo hemos mencionado, tiene fe en ti, lo mismo que toda su familia. Así que, Padre, te pido en el nombre de Jesús que premies esa fe y esa confianza que ellos tienen en ti. Gracias por lo que estás haciendo también en la vida de esta pequeña Everly. Te pedimos que continúes con su cuidado, también con su mamá Génesis, y que si es tu voluntad, Señor, esta niñita vaya cogiendo fuerzas y siga adelante en su desarrollo. Padre, oramos por nuestra hermana Cristina. Personalmente no hemos tenido la oportunidad de saludarla, pero te pedimos que allí donde ella esté recuperándose pueda sentirse mejor y que pronto tengamos contacto con ella. Una vez más, Señor, te pedimos bendición por Mariel Melchor, por la doctora Melchor, para que ella vaya tomando cada día este privilegio que ha recibido con alegría en su corazón, sirviendo al prójimo, pero también sirviéndote a ti en todo. Así que, Padre, bendícela y que su carrera, su conocimiento, sus manos sean de bendición para muchos en nuestra comunidad. Y finalmente, Padre, te pedimos esta tarde por la hermana Helen para que ella se recupere y que ese hueso que se ha quebrado pronto pueda estar totalmente restaurado y nuestra hermana regrese a la total normalidad. Ahora, Padre, pedimos que tu bendición se extienda sobre el estudio bíblico de esta tarde, porque queremos también que esa palabra tuya venga al corazón de cada uno de nosotros y permita que estemos más cerca de ti, que tengamos mejor comunión contigo y que seamos mejores hijos tuyos. Danos tu bendición esta tarde. Te la pedimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén, amén. Así que esos son los motivos de oración para esta tarde. La hermana María, el hermano David, el Aragón, la familia Aragón, en fin, Génesis y su hijita, la hermana Cristina, que ojalá esté recuperándose, a la doctora Melchor y también la hermana Helen en esta tarde. Muy bien, dicho eso, nos aprontamos entonces ahora al estudio bíblico de esta tarde. El tema para hoy es la práctica de confiar más en Dios. La práctica de confiar más en Dios. Y allí vemos a esta criatura en manos de su papá que confiadamente ella espera que su papá no solo la lance al aire, sino también que la reciba con toda seguridad. Y eso cada hijo nuestro o nosotros cuando fuimos hijos lo experimentamos de parte de mamá o de papá o de ambos. Lo interesante es que vamos creciendo, vamos supuestamente madurando, pero nos tornamos más desconfiados de nuestros padres, de tal manera que ya no dejamos que hagan ese tipo de maromas o de
muestras de cariño, de levantarnos hacia el cielo, y nosotros confiadamente esperábamos que papá o mamá nos recogieran en esos brazos fuertes y no cayéramos jamás al suelo. Bueno, es una práctica que aparentemente también perdemos con nuestro Padre Celestial. Por eso es apropiado de vez en cuando volver a la práctica de confiar más en el Señor y saber que Él jamás va a dejarnos caer y no tomarnos para protegernos. Así que ese es el título para el estudio bíblico de esta mañana, de esta tarde, perdón. Y como introducción, vamos al 10º tema de esta serie que estamos llamando De regreso a el camino. De regreso a el camino. Y si hoy es el tema 10º, el domingo pasado vimos el 9º. Y allí vimos reflexionar en este tema, nos ayudó a discernir qué lecciones Dios nos quiso enseñar. ¿Y cuál fue el tema la semana pasada? Fue lecciones de vida que la pandemia nos deja. Y en esa ocasión, el domingo pasado, vimos 5 áreas donde esta pandemia nos dejó 5 lecciones extraordinarias para que sigamos adelante en la vida cristiana. Lo primero, que la muerte está más cerca de lo que cada uno quisiéramos. Y tomábamos como ejemplo lo que la iglesia ha vivido durante este tiempo. El número 2, los planes son como castillos de naipes, porque finalmente la soberanía de Dios es la que prevalece aún sobre nuestros buenos y bien intencionados planes. La pandemia también nos privó de aquello por lo que usualmente no agradecemos. Y el domingo pasado nos comprometimos a que todos esos ejemplos que mencionamos serían motivo de acción de gracias para cada ocasión en que los disfrutemos. Como por ejemplo, tener una comida familiar o entre amigos en algún buen lugar donde se come sabroso. Es una bendición. También cada vez que se cumple una semana, una quincena o un mes, tenemos un salario, un dinero que se nos paga y se nos reconoce nuestro trabajo. Bueno, esa es una bendición de Dios también. Y unos cuantos otros más. También descubrimos que la pandemia no solo nos privó de aquello por lo cual usualmente no agradecemos, sino también que somos en extremo egoístas. Y yo sé que a algunos de ustedes eso les dolió porque nos consideramos algunos generosos y siempre pensando en los demás. Pero claramente vimos, de acuerdo a la palabra, que no estamos muy cerca de eso. Más bien estamos cerca de ser extremadamente egoístas. Y aún el temor a contagiarnos, el temor a que algo mayor nos pasara, nos hizo muy egoístas en un momento de esta pandemia. Y finalmente vimos que podemos cantar con más convicciones de que todo lo demás arena es. Sí, porque la fortaleza finalmente la encontramos no en la arena del mar o de un río o de un lago, sino la encontramos en el Señor Jesucristo. Él es verdaderamente nuestra fortaleza, porque la arena, así como va, o como viene, va, como es sólida, también se desvanece. Así que es el Señor simplemente el que debe ser nuestra fortaleza. Así que todo esto nos ayudó a reflexionar y a discernir las lecciones que Dios nos quiso enseñar en estos casi 14 meses y medio que llevamos de pandemia. Ahora, también esta clase de reflexiones es provechoso para ver de qué formas Dios nos mostró su misericordia durante este tiempo que estuvimos fuera del templo. Y así le mostramos a Él gratitud y alabanza. Al final, esto nos queda inevitablemente para mirar la gracia de Dios con una luz renovada y con un mayor aprecio a todo lo que el Señor nos da. Porque cada mañana es un regalo nuevo. Cada mañana que disfrutamos un amanecer, la luz del día, cada vez que tenemos esa oportunidad a diario, pues es la gracia del Señor la que nos permite todo eso. Y finalmente recordando que estamos llamados a ser ejemplo en nuestra sociedad. Así que
como ejemplos de la sociedad tenemos la responsabilidad de guiar a los demás en el camino del Señor. Y aunque la virtud de la sociedad se haya ido por la ventana, bueno, ustedes, nosotros, los de la iglesia, estamos destinados a vivir con el ejemplo en todo lo que hacemos. Porque en todo lo que hacemos, todo lo que decimos y donde quiera que nos comportemos, estamos tratando de personificar las enseñanzas de Cristo. Por lo tanto, estamos destinados a vivir siempre dando ejemplo de lo que el Señor significa en nuestro carácter, en nuestro ser, en la intimidad de nuestra vida. Hoy, en preparación al regreso al templo, vamos a ver la práctica de confiar más en Dios, la práctica de confiar más en Dios. Bueno, pero ¿por qué esto? Bueno, porque muchas veces durante estos 14 meses hemos dudado de Dios. ¿Verdad que lo hemos hecho? Todos, sin excepción. Ahora, no crean que el pastor, porque es pastor, es exento de estas dudas. No, también vienen las dudas. Y también invaden nuestra mente y nuestro corazón. Hemos dudado de Dios. Y nuestra confianza en Él ha vacilado. Y nuestras quejas han sido muchas, ¿verdad? Señor, ¿hasta cuándo vamos a tener esto? El Señor realmente no ha tenido culpa en esta pandemia, pero pues le hemos echado la culpa. Lo hemos hecho responsable. A lo mejor Él ha permitido esto, parte de esto, pero esto no es otra cosa más que el desorden del ser humano en su creación, la cual ha provocado este tipo de generar virus que no conocíamos antes. ¿Y por qué aparecen? Bueno, porque vivimos en un mundo de pecado, un mundo que ha sido rechazado por Dios. Y por lo tanto, el ser humano hace cosas que no son dignas delante de Él. Así que esta confianza que hemos tenido en Él ha vacilado y nuestras quejas han sido muchas. Así que con esto en mente comencemos con una historia y el relato de la experiencia de alguien que no confiaba en Dios. Esta experiencia realmente es verídica. Es el testimonio de alguien que vivió estos momentos. Y espero que esto nos ayude a entender esta realidad de lo que significa volver a confiar más en el Señor, especialmente en este tiempo. Así que por ello, esta persona cada día estaba más sumida en una profunda desesperación. Y por ello el relato nos deja la experiencia de que ella no estaba confiando en Dios como debía hacerlo. Así que veamos la historia. Ella no estaba hablando de mí, dice la protagonista de la historia. De hecho, su historia no tenía nada que ver conmigo, pero me ofendí de todos modos. Ella estaba compartiendo sus propias luchas a través de una temporada difícil de ansiedad que ella había estado viviendo. Volviendo a contar cómo había orado ella más, le compartía a sus amigas y les decía cómo había ella intensificado su vida de oración. Había confiado más en Dios y por hacer todo eso finalmente fue liberada de sus pensamientos y de sus ansiedades. El pequeño grupo de mujeres en la habitación asintió con la cabeza en señal de aprobación. Es decir, todo el mundo estaba contento por lo que esta otra señora había experimentado y también en una señal de aprobación de lo que había hecho, había estado muy bien hecho. Así que todas asintieron con su cabeza en señal de aprobación. Mientras nuestra protagonista silenciosamente hervía en sus propias frustraciones. Qué bueno para ellas, decía en su mente. Qué bueno que ella salió victoriosa, pero lo decía a regañadientes. Verá, confiesa ella, yo conocía bien la ansiedad. Había sido una compañera constante durante la mayor parte de mi vida adulta. A veces mi ansiedad era manejable.
y la mayoría de las personas a mi alrededor, cuenta ella, no la detectaban. Pero otras veces la ansiedad se sentía de manera insoportable, dejándome en un montón de desesperación y lágrimas en el piso de mi cuarto y de mi dormitorio. Había orado, había confiado más en Dios, y sin embargo la ansiedad seguía siendo la espina clavada en mi costado que no podía quitarme. Y ella comparaba esta experiencia con ese aguijón que Pablo confiesa en la palabra que tenía, pero donde el Señor le habló a través de ese aguijón. Pero ella sabía que las promesas del Señor, de que su gracia y poder se perfeccionaban en mi debilidad, como lo dijo Pablo, pues no estaban siendo ciertas en su propia experiencia. Había leído sobre el aguijón del propio apóstol y de su exhortación, en la cual él dijo: así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, dijo Pablo. Pero la mayoría de los días, jactarme era lo último que quería hacer. Así que no pude evitar preguntarme por qué la espina seguía estando tan presente en mi vida. ¿Por qué la oración intensa? ¿Por qué mi cercanía con Dios cada día más no permitía esto? ¿Por qué yo? ¿Estaba orando mal?, se preguntaba ella. ¿Estaba acaso siendo castigada por algo que ella no entendía? ¿Acaso iba a luchar con esto para siempre hasta el final de sus días? Continuamente luché, dice ella. Luché con Dios sobre mis pensamientos. Luché cuestionándome cada expresión, cada palabra, cada amistad que se acercaba a mí, lamentándome, por supuesto, y arrepintiéndome una y otra vez hasta que un día, graciosamente, me vino a la mente un versículo recordado y aprendido muchos años atrás. Y como suele suceder en la vida de usted y en mi vida, hemos aprendido pasajes desde que comenzamos a ir a la iglesia. Y por supuesto, aunque los hemos memorizado, de repente se nos olvidan, especialmente cuando no los usamos con regularidad. Bueno, esto le pasó a nuestra protagonista. Y ella, en un abrir y cerrar de ojos, vino este versículo a su mente. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Proverbios 3, 5, 6. Para ella, este había sido un verso que ella aprendió por primera vez cuando era una niña. ¿Y saben qué? Lo aprendió con un afán. El afán era ganar estos caramelitos de goma en la escuela dominical, porque la maestra tenía esa técnica de motivación. Cada uno que se aprendía un versículo le iba dando estos gummy bears, se llaman en inglés, ¿verdad? No sé cómo le decimos en español realmente, pero son gomitas y tienen esa sensación. Pero también se pueden coleccionar, se pueden guardar y se pueden usar como adornos en otras pasteles, comidas, en fin. Así que ella descubre después de este evento que ella podía recitarlo todavía de memoria. Y lo hacía no solamente en su conciencia, sino también en los momentos de descanso. En cualquier momento que ella decidía repetir el versículo, comenzó a decirlo de nuevo. Pero esta vez, ya siendo una adulta, las palabras del versículo parecieron asentarse en el corazón de ella de manera completamente diferente. Por supuesto, porque cuando el Señor nos dice cosas en la niñez o en la juventud, por supuesto que no hay ese contexto de vida, tampoco hay a veces esa necesidad
que nos motiva a apropiarnos de esta enseñanza, nos motiva a atesorar eso como un valor muy grande y a usarlo cada vez que apele a una necesidad que tenemos. Las palabras del versículo entonces se asentaron en la mente y en el corazón de esta dama, y esta vez la convicción se agitó profundamente en su alma. Ella no había estado confiando en el Señor con todo su corazón. Y es lo primero que dice este versículo. Confía en el Señor con todo tu corazón. Ella no lo había estado haciendo. Tampoco había sometido al Señor todos los caminos en los cuales ella estaba viviendo. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba dependiendo de su propio entendimiento, de su propio conocimiento, de su propia comprensión de los eventos que estaban rodeando su vida. Hay personas que son muy talentosas y muy inteligentes, y a veces esa inteligencia nos lleva a buscar respuestas solo en el conocimiento del ser humano. Y si yo esa respuesta no la tengo por mí mismo, leo, investigo. Ahora con el internet buscamos y rebuscamos, o como dijo alguien por ahí malamente, googleamos la respuesta de tal manera que queremos encontrar algo. Y cuando encontramos algo, pues ahí lo escarbamos, lo masticamos y estamos tratando de descubrir la respuesta. Pero, ¿estaba siguiendo la instrucción del pasaje? Confía en el Señor con todo tu corazón. Confiar en el Señor con todo tu corazón es dejar el problema en manos del Señor. No en manos de Google, no en manos de una enciclopedia, no en manos de otras opiniones, aun cuando parecieran opiniones muy científicas o de gente muy preparada. Por ello, ella confiesa que estas palabras tomaron un nuevo sentido cuando en esta época de su vida ella las leyó. No había sometido todos sus caminos al Señor. Se había apoyado en una muleta de quejas, en el propio entendimiento, y no había permanecido enfocada en el camino del Señor. En camino del Señor. Por eso, vuelva al pasaje ella y dice, bueno, busca su voluntad en todo lo que hagas. Es decir, cada vez que ustedes y yo hacemos cosas en la vida, tenemos que ver si eso está dentro de la voluntad de Dios. Si no está dentro de la voluntad de Dios, el Señor nos lo va a hacer sentir claramente. A veces nos lo va a declarar claramente a través de otra persona, a través de una circunstancia. Pero cuando nos hacemos los sorditos, el Señor se va a encargar de que usted se dé cuenta claramente que ese no es el camino a seguir. Y Él le mostrará, cuando realmente confíe en la voluntad del Señor, en cuál camino debe tomar. Señor, antes que yo había estado mirando con envidia los caminos de otros, confesó ella. Mi espina había comenzado a ensombrecer mi fe y supe que necesitaba realinear mi corazón. ¿Y por qué tenía que realinear su corazón? Porque tendría que descubrir un camino nuevo. Un camino que no era el camino que ella estaba diseñando, no era el camino que ella estaba esperando, no era el camino que ella había descubierto, sino que en la reflexión de este Proverbios y de la confianza que ella estaba y debía depositar en el Señor con todo su corazón, no con la mitad del corazón, no con una cuarta, una tercera parte o con casi el 100%, no, con todo tu corazón. Había que depender del Señor completamente y no someter nada de eso a algo que no fuera la voluntad del Señor. Y cuando se lograba esto, en todo lo que hagas, haciendo la voluntad del Señor, el Señor, ¿qué iba a hacer? La promesa es que Él nos mostrará cuál camino tomar. Y esto no ocurría en la vida de esta dama
era porque cuando nos apartamos de la dirección del Señor, el Señor se encarga, como decía hace un momento, de mostrarnos ese no es el camino o dificultarnos tanto ese rumbo que optamos o deberíamos optar por detenernos, reflexionar y buscar por otro lado. ¿Saben por qué? Porque en esta vida todos tenemos espinas. Todos tenemos espinas. Y las espinas que estamos viendo en esta ilustración del pizarrón electrónico son una de las espinas más duras y más dolorosas y son las que traen una de las flores más hermosas sobre la faz de la tierra. Exactamente. Se trata de las espinas de un rosal. Así que en esta vida todos tenemos espinas. Y si usted se da cuenta en esta ilustración, se dará cuenta también que hay ciertos espacios donde podemos caminar, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Porque si no tiene cuidado, ahí se va a quedar ensartado en una de esas espinas o a lo mejor hasta en dos, si resbala y cae y en la caída se va a ir enganchando con cada una de ellas. Ahora, estas espinas también pueden ser espinas autoinfligidas, causadas por otros o simplemente por ser el resultado injusto de nuestro mundo roto y en las manos del pecado. Algunas espinas están con nosotros solo por una temporada, mientras que otras permanecen durante toda nuestra vida. Seguramente más de alguno de ustedes ha tenido la experiencia de pisar una de estas espinas y atraviesan la goma, la suela del zapato y la puntita aparece justo donde está nuestro pie. Y allí está, y nos molesta y nos vuelve a picar hasta que no nos decidimos, nos detenemos, sacamos ese zapato, buscamos la espina, la sacamos y finalmente se alivia nuestro dolor. Hay espinas de depresión, hay espinas de ansiedad, hay espinas de ira, hay espinas de adicción, hay espinas de pérdida, hay espinas de divorcio, hay espinas de infertilidad, hay espinas de relaciones rotas. Todas estas duelen, ¿verdad? Pero también hay espinas de enfermedades crónicas, hay espinas de discapacidades físicas y hay espinas en todas las demás áreas de la vida. Porque en cada hermoso jardín siempre hay un rosal y debajo del rosal siempre hay espinas. Pero la verdad a la que debemos aferrarnos es que estas espinas son solo espinas. Y ninguna sombra de ninguna espina podría eclipsar la soberanía de Dios. O sea, que ni aun todas estas espinas juntas van a anular la voluntad de Dios, van a socavar la soberanía de Dios, van a cambiar la voluntad de Dios. Él conoce nuestras luchas, ve nuestro dolor y nos llama una y otra vez a confiar plenamente en Él, a someternos al Señor por completo y seguir como lo hizo Pablo, porque finalmente Pablo tampoco se detuvo, aun cuando esa espina en la carne le piconeaba con cierta frecuencia. ¿Por qué? Porque su poder, dice la palabra, ¿el poder de quién? De Dios, se perfecciona en nuestra debilidad. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, cuando finalmente decidimos y le damos nuestro corazón, todo nuestro corazón, a nuestro Padre Celestial. Se nos da acceso a su presencia de esa manera con su gracia. Y se nos abre una relación distinta con el Maestro. Ya no tenemos que soportar esas espinas solos, sino ahora las soportamos con la ayuda de nuestro Dios.
porque Él alguna de esas espinas las removerá, como esa espina del zapato que usted y yo usualmente tenemos la capacidad de sacarlas. Pero llega también una etapa en la vida donde ni siquiera somos capaces de hacer eso, y alguien más tiene que hacerlo por nosotros. Así que llega esta oportunidad cuando confiamos con todo nuestro corazón en el Señor y no tenemos de esa manera en el futuro que soportar nuestras espinas solos. Hoy en día, la ansiedad sigue siendo una lucha para muchos, aún para esta dama que dio su testimonio para esta historia. No ha sido liberada por completo, pero ella confiesa lo siguiente: a medida que practico la confianza en el Señor más plenamente, puedo ver mejor su voluntad en acción. Es decir, que este es un proceso dinámico. El Señor puede resolver esto en un abrir y cerrar de ojos, pero si no le parece hacerlo así, cada uno de nosotros tiene que insistir con las promesas de este pasaje y entregar todas nuestras cargas, todo nuestro corazón en las manos del Señor para que Él intervenga y nos ayude. Por ello, a medida que practico todo esto, dice nuestra hermana, la confianza en el Señor más plenamente, puedo ver cómo el Señor va haciendo ciertas cosas, ciertos milagros, ciertas concesiones, y estos dolores van disminuyendo. Y mientras lo hace transformando nuestros lamentos en alegría, mientras su fuerza nos sostiene cada día y su paz calma nuestros pensamientos agotados, nuestra vida mejora, nuestro corazón mejora, nuestra alegría mejora, nuestra paz mejora. Y con Dios a nuestro lado podemos perseverar. Y lo mismo es cierto para unos y otros quienes confiamos en esta promesa, en este pasaje. Confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propia prudencia, dice la versión del año 60. No dependas de tu propio entendimiento, dice esta versión más moderna. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Porque si insistimos en el camino que nosotros hemos determinado, pues vamos a seguir sufriendo, porque ese camino ya nos ha demostrado que no tiene la respuesta. Así es que si hay algo por lo cual darle gracias al Señor, es en el hecho de que tenemos la promesa del Señor. Y hoy podemos ser liberados, porque ya no tenemos que depender de esas espinas y soportar su dolor solitariamente. La ansiedad es una lucha y podemos ser liberados. Y lo hace transformando todo esto. Así que con Dios a nuestro lado, dice el versículo, ¿alguien se acuerda? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero para llegar a eso, tenemos que entregarle todo el corazón a nuestro Señor. Y eso es cierto para todo aquel que confía en el Señor. Así que podríamos decir hoy, en esta tarde, Padre Celestial, gracias por tu presencia soberana y por esa provisión maravillosa que tienes en la vida de cada uno de nosotros. ¿Podemos tomar esa oración para nosotros y aplicarla cada día a nuestra vida? Claro que sí. Y también esta otra palabra, Señor, perdóname. Perdóname por las veces en que mi confianza ha vacilado y mis quejas han superado las muchas, demasiadas. Porque el Señor, si está realmente con nosotros y nosotros dejamos que su soberanía sea la que modele y haga en nuestra vida,
por supuesto que las espinas serán menores. Así que hay que realinear nuestro corazón y dirigir nuestro camino hacia el Señor, hacia nuestro Dios. Y de esa manera, estas espinas que están allí van a desaparecer. Así que si hay una verdad para hoy en relación a este tema, lo encontramos esta verdad en 2 de Corintios 12, 19. Pero Él me ha dicho, el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder del Señor Jesucristo. El Señor mismo nos ha dicho a usted y a mí, mi amor es todo lo que necesitas. Se lo dijo a Pablo. El Señor le dijo, todo lo que necesitas ya te lo estoy dando. Es mi amor, pues mi poder se muestra más claramente cuando estamos en debilidad. Así que prefiero, dijo Pablo, gloriarme de ser débil para que repose sobre mí ese poder de Cristo. Porque cuando todo está bien, hasta nos olvidamos del Señor, ¿verdad? Digámoslo honestamente, así es. Si yo estoy viviendo un momento en un lugar, en una situación donde estoy extremadamente feliz y todo está resultando como lo imaginamos, nos olvidamos de Dios. Entonces, pero cuando empieza el dolor de estómago, o cuando empieza el dolor de huesos, o cuando empieza alguna dificultad, y nos acordamos del Señor. Por eso el Señor dice, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi amor, mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Ahora, para concluir en esta tarde, algo para reflexionar cada uno y para responder cada uno. Por ejemplo, ¿ha estado confiando en el Señor con sus espinas? ¿Sabe usted dónde están, cómo se llaman esas espinas? ¿Las ha puesto en las manos del Señor? ¿Lo ha hecho con todo su corazón? No me conteste a mí. Yo no soy quien le pueda ayudar en eso. Pero mi Señor sí es el quien va a ayudar. Otra pregunta para reflexionar. ¿Qué te ha estado reteniendo para dejar de confiar en el Señor con todo tu corazón? Si alguien me dice la pandemia, yo lo entiendo, porque eso nos ha distraído a todos y nos ha alejado, aún en medio de la insistencia nuestra de estar en sintonía con el Señor, pues nuestra carne nos lleva de repente y nos ha llevado de repente a otros lados y nos hemos retenido de estar cerca del Señor. Especialmente, hermanos y hermanas, cuando nos hemos centrado demasiado en las noticias y demasiado en la información. Y es tanta la cascada de información que tenemos en el día de hoy que nos sentimos tocados, nos sentimos invadidos por eso. Y nuestra mente, en vez de buscar al Señor, en vez de apagar esa cosa que insiste en los muertos, los enfermos, y lo que dice y Juanito y Perico y de todo eso, y nos enfermamos. ¿Has estado confiando en el Señor con tus espinas? ¿Qué te está reteniendo? ¿Cómo puedes realinear tu corazón con el Dios de hoy? ¿Cómo podemos volver? Y si alguno pregunta, ¿cómo tiene que ver todo esto con el regreso al templo? Porque por tantas y tantas semanas nos hemos animado solo a través de estas palabras y estos mensajes por un medio inerte, como es el internet, una pantalla, un televisor. Qué diferente es cuando estamos en un mismo salón, en un mismo templo, y nos damos cuenta que todos hemos estado en esta lucha y hemos desviado aún nuestra atención por estos errores que cometemos delante del Señor.
Por eso, ¿cómo podemos ahora responder todos juntos y realinear nuestro corazón con el Dios de hoy? Así que la respuesta a todo esto es que hemos de recordar, como le pasó a nuestra protagonista de esta tarde, recordar ese versículo que había aprendido en su niñez, pero que en un momento clave de su vida, el Espíritu Santo del Señor lo puso de nuevo en su mente y a través de ella entendió cómo podemos realinear este corazón con el Dios de hoy. Confía en el Señor siempre y hazlo con todo tu corazón y no dependas de tu propio entendimiento. Tenemos canales, cadenas informativos realmente espectaculares. Nos enteramos de noticias que ocurren al otro lado del planeta en cuestión de minutos o de segundos. Pero una vez que escuchamos esa información, pues démonos por satisfecho e inmediatamente después apuntemos nuestros ojos a Cristo, el autor y el consumidor de nuestra fe. Y allí estaremos realineando nuestro corazón con Él para que las espinas desaparezcan de nuestra vida. ¿Se anima a asumir este desafío? Porque este mensaje no es solo para usted, también es para mí. Y todos podemos aprender de esto para ser mejores hijos del Señor. Amén. Allí está la cita. Proverbios 3, versículos 5 y 6. La respuesta para cómo podemos realinear nuestro corazón con ese Dios que puede quitar las espinas de nuestra vida. Que el Señor nos bendiga. Y la invitación para que este domingo que viene a las 11:15 de la mañana estemos una vez más juntos para alabar y glorificar al Señor. Acompáñeme a orar y nos despedimos con esta palabra de bendición. Padre nuestro, gracias una vez más por tu palabra, esta palabra maravillosa, viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que Señor de repente viene a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, por ese recuerdo de algo aprendido aún en nuestra niñez, en nuestra juventud, o cuando recién conocimos del Evangelio. Y esa palabra es poder, esa palabra es bendición. Y hoy, una vez más, un simple pasaje se transforma en la respuesta para estar alineados con tu voluntad. Por eso, Señor, ayúdanos a confiar más en ti y a hacerlo con todo nuestro corazón. Señor, repréndenos inmediatamente cuando dependamos solo de nuestro entendimiento y no de lo que tú nos provees. Señor, que tu voluntad la busquemos cada día y de esa manera tú nos puedas guiar a ese camino correcto que debemos tomar, asumir, vivir, practicar cada día de nuestra vida. Padre, ahora danos tu bendición, la bendición de tu Hijo amado y la bendición del Santo Espíritu. Y Señor, que tengamos un resto de semana lleno de vitalidad, de bendición y de alegría, porque tú estás con nosotros. Lo pedimos todo con acción de gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo.